19, 9 y 10. Solamente 2 versos. Gloria a Jesús, te adoramos, Señor. Lucas 19, 9 y 10. Sea tu nombre bendito, Dios, adorado y glorificado para siempre, Señor. Lucas 19, versos 9 y 10, ¿ya lo tenemos? Leemos la palabra del Señor, 19, 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Permíteme leer el verso 10 otra vez. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar, vamos hermano todos a orar para que el Señor abra nuestras vidas. Si aquí hay alguna persona perdida o sea que no ha conocido a Cristo, vamos a orar en esta hora, presentarla para que el Señor trate con esa persona y pueda venir a los caminos del Señor. Hermano, hoy es el día aceptable, gloria a Jesús. Oramos, Señor, te damos gloria, honra, te damos adoración y alabanza, Señor. Aquí estamos, Dios, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, dándote la gloria, dándote a ti la honra, Señor, la adoración, la alabanza es tuya. Tú eres el Rey, tú eres nuestro Rey, tú eres el único merecedor, Señor. Tú eres ese tesoro, oh Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, la gloria y la honra es tuya, mi Señor. Padre, presentamos las vidas que hay aquí, Señor. Que te glorifique, que tú salves, que las cadenas sean rotas, que se han quebrantado todos yugos, Señor. Que la salvación llegue, Señor, a esa casa, a esa vida que aún no he conocido de ti en este día, Señor. Oh Dios, glorifica tu nombre, Señor, glorifica tu nombre. Espíritu Santo, glorifica el nombre de Jesucristo, salvando y libertando, Dios mío, y bendice este pueblo y fortaleciéndonos y afirmándonos, Señor. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios, bendito el Rey. Pueden sentarse, hermanos. Y en este día, pues yo voy a hablar, yo espero que no hable demasiado ya que tenemos cosas que hacer. Voy a hablar bajo el tema las dos caras de la moneda. Y las dos caras, bueno, de esta moneda en particular es lo que yo quiero hablar. Muchas situaciones pueden tener dos caras, pero lo que yo quiero hablar en este día, pues vamos a tratar sobre estas dos caras de la moneda. Y una de ellas es hablar sobre la necesidad del Señor. Estamos viviendo los tiempos, como ustedes saben, en este año que yo he estado fuera, han pasado tantas cosas que han cambiado, casi la historia de la humanidad se ha cambiado en este lapso de tiempo, de tantas cosas que han acontecido y siguen aconteciendo en el mundo. Hermano, y como está pasando lo que está pasando, es necesario que en cada predicación, en cada oportunidad que tengamos, podamos decirle a la gente que hay una oportunidad de salvación, que es necesario que la gente entienda que lo que está pasando no es por casualidad, no es por casualidad. Lo que está pasando, estamos viendo la palabra del Señor cumplirse ante nuestros propios ojos. Hermano, las personas aún que no conocen al Señor se están dando cuenta de que algo es difícil, raro está pasando. Lo que sucede es que ellos no pueden discernir, como no conocen la palabra del Señor, no tienen base en la palabra del Señor, no pueden discernir. Ayer hablaba ahí con uno de mis hermanos, mi hermano menor, y él está consternado, él es impío, y está consternado viendo lo que ha pasado, la legalización del matrimonio homosexual, todas estas cosas que está pasando, lo que está pasando en Medio Oriente, y él dice, él está como esperando como algo mejor. Entonces pues yo aprovecho y le digo a él que no vienen cosas mejor. John, la palabra del Señor, hay cosas en la palabra del Señor que uno las lee y es como si uno estuviera leyendo el periódico de esta mañana, que son las cosas que están pasando, así lo que está pasando ahora está cumpliendo la palabra del Señor, es cumplimiento de la profecía bíblica, el Señor viene. Hermanos, ellos no pueden entender y eso es, por eso es que tenemos que seguir orando para que Dios les abra el entendimiento. Pero esa es la situación que estamos viendo, hermanos. Lo que estamos viendo hoy en día es cumplimiento de la palabra del Señor. Si antes decíamos Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene, hermano, hoy es cuando tenemos que decirlo. Cristo viene porque nuestro Señor viene. La redención se acerca. Amigo que está aquí en este día, yo le doy gracias al Señor esperando a Dios que algún amigo esté aquí y que escuche la palabra del Señor. El Espíritu Santo es que se encarga de hacer la obra, pero cuando escuchamos, Dios tiene material, el Espíritu Santo tiene material para obrar en ese corazón. Cuando la palabra del Señor se escucha, se siembra, en su momento determinado la palabra pues germina, nace y crece y esperamos en el Señor que florezca y lleve fruto, muchos frutos para la eternidad. Hermano, la palabra del Señor enseña que Dios tomó la iniciativa
para venir a salvar el mundo. La primera cara de la moneda es, hermano, que Dios tomó esta iniciativa, que Dios quiere salvar a las personas. Nosotros en la palabra del Señor encontramos muchísimas versos de la palabra donde exhorta a que la gente busque al Señor. Dios exhorta a que la gente le busque, pero Él tomó la iniciativa primero de buscar al hombre, hermano. Eso lo tomó Dios, porque tanto nos amó, como nos dice Juan 3:16, que yo sé que todos lo saben. Amó Dios al mundo, tanto amó al mundo, que Él tomó esa decisión de enviar a su Hijo. Y el Hijo tomó esa decisión también de dar su vida por cada uno de nosotros, por usted y por mí. El Señor lo hizo simplemente porque nos amaba. O sea, Dios tomó la iniciativa. Dios decidió enviar un medio de salvación porque el hombre estaba perdido. Hermano, Dios no quiere. La palabra del Señor dice claramente que Él no quiere que ninguno se pierda. Hermano, ninguno es ninguno. Dios no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos, y todos, es todos, hermano, que todos vengan al arrepentimiento. Lamentablemente no sucede así, porque el hombre escoge su manera de vivir y cree que está bien y no quiere que le digan que está mal y sigue haciendo las cosas que están malas, sabiendo que no es agradable delante del Señor. Pero hermano, es la voluntad del Señor que las personas entiendan que necesitan del Señor. Dios tomó esa iniciativa de enviar a su Hijo porque Él quiere salvarlo. El amigo que está aquí, recuerde eso. Durante el curso de su vida, reciba o no a Cristo hoy, recuerde que Dios tiene ese propósito de salvarlo, de traerle a sus pies. Por eso el Señor mandó a su Hijo. Ahora nos dice la parte que leímos en Lucas 9, del 9 al 10, que Jesús le dijo que hoy ha llegado la salvación en esa casa. Está hablando en el caso de Zaqueo. Cuando el Señor, sabemos la historia de Zaqueo, que Zaqueo se subió a aquel árbol para ver a Jesús, el Señor lo llamó y el Señor se invitó a la casa de Zaqueo. Y se fue con Zaqueo a la casa, y no solamente a su casa física, sino que también al corazón de Zaqueo. Zaqueo entonces le abrió la puerta al Señor. Sí, el Señor fue a la casa de Zaqueo, pero Zaqueo pudo haber dicho, ok, ya te vi, que era lo que quería aparentemente, ya te vi, ok, come y vete. No, él el Señor se invitó, fue a la casa, los recibió, le dio comida y los recibió dentro de su corazón, hermanos. Y eso fue lo que marcó la diferencia con Zaqueo, cuando él le abrió su corazón al Señor. Y entonces empezó el cambio, la transformación inmediatamente en la vida de Zaqueo. Hermanos, y eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Eso es lo que sucede. Nosotros todos estuvimos en un momento perdido. Todos los que estamos aquí, aún, por ejemplo, mi hija nació en el Evangelio, pero ella tuvo que aceptar al Señor como su Salvador, tuvo que tomar la decisión de servirle al Señor. Por un tiempo quizás no lo hizo, pero ahora, gracias al Señor, decidió servirle al Señor, por lo cual yo estoy tan contenta, tan agradecida del Señor, que están caminando en el Señor, gloria a Jesús. Hermanos, y eso nos toca a todos hacerlo. Esa decisión por el Señor tenemos todos que hacer. Encontramos otra parábola, Zaqueo no era parábola, pero encontramos aquí la parábola de la oveja perdida, donde el Señor también, hermanos, toma la decisión. Nos dice que este pastor tiene 100 ovejas y una se descarría. Y el pastor deja esas 100, las deja ahí congregadas en un lugar, aparentemente las deja solas y se va a buscar una que se perdió. Amigo que está aquí, el Señor lo está buscando, el Señor vino a buscarlo. El Señor vino a hacer ese esfuerzo para que usted pueda conocer de Él, pueda venir a sus pies. El Señor, hermano, se arriesga en dejar 99 tranquilas aquí y a riesgo también, para ir a buscar la que se perdió, porque ella estaba en peor condición, y fue el Señor a buscarla donde estaba, por los barrancos, y la encontró a lo mejor herida, como la presenta la pintura, que la encuentra herida, y la trae en sus hombros, y la trae de nuevo al redil. Eso hace el Señor, porque el Señor no quiere, como ya les dije, que ninguno se pierde. El Señor todavía hoy sigue llamando a la gente al arrepentimiento. Nos dice en Mateo 20:28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, Jesús vino a eso, hermano, a dar su vida en rescate por muchos. Hoy en día lo hemos tomado tan a la ligera. Tenemos cruces en el cuello, tenemos cruces en los aretes, tenemos cruces aquí, tenemos cruces. Todo es una cruz, hermano. Y se ha puesto tan trivial que la gente olvida la razón, qué pasó allí en la cruz. Hermano, se olvida a veces lo horrible que fue la cruz, el sacrificio tremendo que hubo en la cruz. La gente olvida la sangre que cubrió esa cruz, la sangre de Jesucristo, porque hoy se ha vuelto como una cosa sin importancia. Hermano, pero detrás de esa cruz está el sacrificio perfecto del Señor para
para poder traer salvación, redención a toda la humanidad, hermanos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir, hermano, vino para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros, por usted y por mí vino el Señor. Ahora los amigos, los que están aquí, si alguno pensarán, ¿cómo llama el Señor? Bueno, encontramos la palabra del Señor de diferentes maneras. El Señor vino a buscar, hizo llamamientos, y el Señor, encontramos, por ejemplo, los discípulos, el Señor los llamó, ¿verdad?, personalmente. Y no, aunque aquí en la palabra encontramos algunos, específicamente el episodio cuando los llamó. Encontramos en Mateo 4, del 18 al 22, cuando a Pedro y Andrés, a Jacobo y a Juan, que eran pescadores, parece que ahí se llevó el grupo completo cuando estuve por la playa. Entonces los llama a ellos por sus nombres y los llama a servirle. Y ellos los siguieron. Ahí está la diferencia, hermanos. Cuando nosotros respondemos al llamado del Señor. Los que estamos aquí sirviéndole al Señor fue porque un día respondimos. El Señor nosotros a veces pensamos, que el Señor no me está llamando. A veces esperamos que Dios, el Señor descienda de los cielos y haga fuego y haga cosas y haga destellos y truenos para saber que el Señor nos está llamando, hermano, pero no siempre es así. En algunos casos ha pasado, pero no siempre es así. También el Señor llama con una voz suave, Él llama también. A Mateo también el Señor lo llamó personalmente y Mateo dice que estaba en el banco de los tributos, que era un cobrador de impuestos, y dejó y siguió al Señor también, hermanos. Cuando el Señor lo llamó, lo siguió también. Encontramos también a Natanael, que el Señor lo llama, a Felipe, y después en Marcos, en el capítulo 3, encontramos donde él dice que él llamó a todos los discípulos. El Señor los llamó. Ahí imagino que está incluido los demás que no menciona por nombre, incluyendo a Judas. Imagino que está ahí cuando el Señor entonces los llamó y les sirvieron, hermano, pero ellos escogieron servirle, ellos escogieron servir al Señor. Y conocemos la historia de Judas, que lo que hizo, o sea, que estaba ahí, estaba y no estaba. Y lamentablemente, hermano, a veces habemos también gente así en la iglesia. Encontramos al apóstol Pablo, que también el Señor, hermano, lo llama. En una visión el Señor le habla y el Señor llama también al apóstol Pablo. Ahora, no todos los llamamientos son así, no todos los llamamientos son tan personales. Y podemos decir hoy en día, ¿sigue el Señor llamando de manera personal? Sí, ¿no? Hay personas que el Señor sigue llamando así, con sueños, con revelaciones, con tantas maneras, de tantas formas el Señor llama, pero a otras personas no. A otras personas simplemente el Señor les está hablando y le está hablando por la palabra, y el Espíritu Santo también le está hablando a las personas. Cada vez que la palabra del Señor se predica, se escucha, el Señor está hablando a las personas. El Señor le está pidiendo que vengan a sus pies, que vengan a Él. Ahora, Dios lo hace de todas estas maneras, hermanos, simplemente porque el Señor tiene misericordia. Aunque el Señor no le esté de un sueño, una visión o cosas grandes, cuando la palabra se predica, el Espíritu Santo hace que llegue a nuestros corazones. Si usted siente que esa palabra es la verdad, si usted se da cuenta que Dios le está, inquietud le está poniendo, es porque el Señor le está hablando, es porque el Señor le está llamando, es porque el Señor quiere que usted venga a sus pies, que usted venga ahora. El Señor pone la inquietud de la gente ir a la iglesia, el Señor le está llamando. A veces pensamos que tiene que hacer cosas grandes. No, hermanos, cuando el Señor le pone la inquietud a usted de escuchar la palabra, o amigo, mejor dicho, es porque el Señor le está llamando. Yo recuerdo, en estos días atrás, yo oraba y recordaba y pensaba, siempre yo decía, bueno, que el Señor no me ha hecho un llamado extravagante, nada por el estilo, no me dio un sueño, no se me presentó, no envió un ángel, nada de eso. Y yo pensaba en eso. Y entonces pues lloraba, el Espíritu Santo me traía a mí a la mente, hermanos, que cuando yo sentía esa necesidad de Dios, cuando yo estaba caminando sin Cristo y yo iba a un lado y escuchaba la palabra del Señor y yo no quería seguir escuchándola y yo no me quería convertir, el Señor me estaba llamando. Y yo pensaba, Señor, gracias. Entonces me compungía en el Espíritu y el Señor, gracias, porque el Señor no se tomó la molestia de hacer que la palabra llegara hasta mí. Cuando pequeña el Señor permitió que la palabra del Señor se me enseñara, hermano, y eso es un privilegio que tuve. Era la manera en que el Señor empezó a obrar, a tratar en mi vida, a llamarme. Fue de esa manera. Yo no lo veía así, yo no lo entendía. Y según pasaban los años, seguía mi vida como si nada. Y después Dios otra vez me volvía a chocar con la palabra. Me hacía otra vez oírla, aunque yo no quería oírla. Yo recuerdo Radio Transmundial, no sé si ustedes la recuerdan, algunos de los países de habla hispana.
y siempre están predicando la palabra del Señor. Y recuerdo que yo vivía en mi pueblo, iba en la esquina de la casa de abajo, la señora que vivía ahí la escuchaba, mi papá la escuchaba, la vecina al lado decían que era bruja y también la escuchaba. O sea que si me iba aquí la escuchaba, y yo no quería seguir escuchando la palabra del Señor, porque yo no me quería convertir. Después me fuimos del pueblo mío y fuimos a un barrio de la capital, y allí también entonces empezaron a predicar la palabra del Señor, y ya vienen los evangélicos a molestar por aquí. Hermano, pero esos evangélicos, Dios los usó. Ese hermano empezaron a hacer simplemente amistad con nosotros, hasta que por la misericordia del Señor llegó el momento en que no me pude resistir más. Cada vez que el Señor permite que la palabra del Señor se predique, Dios está llamando a alguien. La palabra del Señor no viene así por así, no es para que vuelva vacía, sino que el Señor está haciendo algo. Si hay algún amigo aquí, dé por seguro que Dios le está llamando, Dios le está haciendo la invitación para que usted venga a Él. Gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor nos dice en 2 Tesalonicenses 2, 14 al 17, dice: a los que llamó, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, se está hablando a los tesalonicenses, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, esta es la segunda parte de la moneda. Dios hace el llamamiento, Dios trata con la persona como trató con nosotros, y llega un momento entonces que llegamos al camino del Señor. Ya no nos podemos resistir más y venimos, aceptamos al Señor, creemos esa palabra y venimos al Señor. Entonces, hermano, ahí empieza la segunda parte, el proceso de conocer del Señor, de aprender del Señor. Aquí nos dice que estos hermanos, dice el evangelio llegó a ellos. Entonces, cuando ellos recibieron al Señor, entonces eso les dio la oportunidad de alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. De esa manera es que se puede alcanzar la gloria del Señor cuando nosotros caminamos en el Señor. El Señor llama. Si la gente no acepta al Señor, hermano, Dios no puede hacer nada. Sabemos que Dios no obliga a nadie. Dios no le va a poner a nadie una pistola para que lo acepte. Esto es algo voluntario que nosotros hacemos si lo queremos hacer. Cuando recibimos al Señor, entonces ya no nos podemos quedar ahí, que esta es la segunda parte, hermanos. Una vez que venimos al Señor, hermanos, entonces empieza el cambio y empieza el proceso. La lectura que leímos al principio del servicio en Hechos, capítulo 2, del 41 al 42, dice que los que recibieron la palabra del Señor, o sea, la gente que se convirtieron, recibieron la palabra del Señor. Nos dice la palabra, como todos conocemos, que cuando Pedro da este sermón, el día de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo, empiezan a hablar lenguas, la nación, la ciudad de Jerusalén está llena de personas de diferentes lugares, que del Imperio Romano estaban los judíos, y por lo tanto hablaban lenguaje de esos lugares donde ellos nacieron y se criaron. Aunque eran judíos, pero vivían en esos lugares. Y entonces estas personas escuchan a este grupito de personas hablando en lenguas que ellos entendían, mensaje, predicando la palabra del Señor. Entonces se asombran, Pedro se levanta y da este mensaje y dice que 3,000 personas se añaden. 3,000 personas creen en el Señor. Ahora, cuando estas personas creen, dice que los que recibieron la palabra, los que creyeron, fueron bautizados. Se añadieron a aquel día como 3,000 personas. O sea, estas personas, primero, número uno, fueron bautizados. Una vez que recibimos a Jesucristo, hermano, empieza un proceso. No es para quedarnos ahí. No es para recibir a Cristo y ya. Es como un bebé. Si un bebé acaba de nacer y lo dejan ahí, nació y ya, lo dejan ahí. A las horas, el bebé, o antes de las horas, el bebé va a morir. Porque el bebé hay que cortarle el cordón, hay que amarrarle el cordón, hay que bañarlo, hay que amarrarlo y calentarlo de una vez. Y entonces también tiene que verlo donde la madre, para que la madre lo nutra, lo sustente, lo abrace, y ese niño empiece a crecer tanto física como emocionalmente. Entonces, así somos nosotros, hermanos. Una vez vinimos a Cristo, hay que crecer, hay que empezar a caminar. No nos podemos quedar ahí, hermanos. Esta es la segunda cara de la moneda y es muy importante, hermanos, que entendamos esta parte. Dice que primeramente fueron bautizados, se añadieron como 3,000 personas. Después dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, perseveraban, estaban ahí constantes en la doctrina, en la enseñanza. Estaban aprendiendo, conociendo la palabra del Señor. Recordemos que la iglesia está acabando de nacer.
no hay palabra escrita excepto del Antiguo Testamento, y están los apóstoles, lo que aprendieron del Señor, lo que oyeron del Señor Jesús. Entonces los apóstoles empiezan a enseñar a esas personas, lo que llamamos hoy adoctrinar. Empieza a adoctrinar a esas personas, hermano. Era una multitud grande de personas. Entonces los apóstoles empiezan a hablar esta palabra. Por eso es que cuando más adelante viene el problema aquel de las viudas que eran desatendidas, que Pedro y los apóstoles dicen que no pueden dedicarse a las mesas, a ayudar con la comida, cuando tienen la palabra y la oración. O sea, eran demasiadas personas que había que adoctrinar, que había que enseñar, que había que fundamentar, como para ellos descuidarlo. O sea que, hermanos, lo primero es lo primero. Y una vez que se llega a Cristo, entonces tenemos que afirmarnos, fundamentarnos en la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles, en lo que el Señor habló, en lo que el Señor dijo, en lo que el Señor espera de nosotros. Nosotros tenemos que fundamentarnos en eso, amados hermanos. Esos son los fundamentos de la palabra. Cuando estamos fundamentados en la palabra del Señor, las pruebas vienen porque van a venir, las dificultades también, hermano, pero cuando estamos fundamentados, eso nos pasan por encima. Es verdad que a veces nos aplastan la cabeza, hermano, pero no nos despegan de la raíz, no nos despegan de Jesucristo. Las pruebas siempre van a venir. Todo el que se ha convertido a Cristo, el que es nuevo creyente aquí, sepa que las pruebas van a venir. Pero, amado hermano, amado amigo, es necesario que vengan para saber si en verdad estamos pegados del Señor o no. Si las pruebas no vienen, nosotros no sabemos si en verdad hemos creído en Cristo, si en verdad estamos firmes en Él. Es importante, es necesario que vengan, amados hermanos, es necesario. Pero también es necesario que nosotros nos afirmemos en el Señor, para que el Señor nos dé ese ánimo para servirle, para seguir. Y es la palabra del Señor lo que nos estabiliza en el Señor. También dice que estaban en la comunión unos con otros, hermanos. En la unión común. Dice comunión unos con otros, una unión común. Los hermanos, como sabemos, también tenían todas las cosas en común, pero también, hermanos, unos con otros había comunión entre los hermanos, había afecto, había amor, estaban ellos pendientes uno del otro, no estaban como, no, lo que te pasa a ti no me importa a mí, no, hermano, les importaba, lo que le pasaba a uno le importaba al otro, hermano, y esta es la comunión, esto es lo que el Señor quiere. Nosotros siempre decimos que queremos, ¿verdad?, una iglesia como la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva. Hermano, aquí así era la iglesia primitiva. Esta es la base de la iglesia primitiva, comunión unos con otros, amor unos con otros, hermano, fundamento firme en la palabra del Señor, creer la palabra del Señor y seguir sirviéndole al Señor. También dice que también estaban en el partimiento del pan. Y aquí cuando estaban en el partimiento del pan, hermano, esto es también parte, ¿verdad?, de la comunión que ellos tenían. Partían el pan y de la Santa Cena, pero también comían entre ellos por las casas y hablaban y estaban pendientes siempre en orando y llevando a las casas y visitando uno a otro. Esta es la palabra, dice el griego, es koinonía. Y koinonía, hermano, es una estrecha relación de hermanos. Había entre ellos una estrecha relación de hermanos, como es lo que el Señor espera que haya entre nosotros, amados hermanos. Una estrecha relación, que nosotros sepamos que el dolor de uno debe ser el dolor del otro, como hablaba la hermana Esther ahorita, hermanos, de los hermanos de por allá del Medio Oriente, que debe haber entre nosotros, hermanos, pensar en la situación que están pasando sus hermanos y presentarlos delante del Señor, oración, y recordar que hay ministerios que están trabajando allí. Nosotros no podemos enviar 20 pesos a esos hermanos, no sabemos dónde hacerlo. Pero a los ministerios sí, a Puertas Abiertas sí se lo podemos mandar, a la Voz de los Mártires sí se lo podemos mandar, y a otros muchos más que hay, que ellos se lo hacen llegar a ellos. Hermano, esto es la koinonía, hermano, hermandad como hermanos, es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos, que haya esa comunión entre todos nosotros, que pensemos en ellos. Los otros días leía que estos hermanos de Siria pedían a la iglesia que orasen para que el Señor levante líderes para poder adoctrinar y fundamentar el gran río, el mar de personas que se ha convertido a Cristo. Necesitan líderes, hermanos. Vamos a orar para que el Señor levante líderes y fortalezca líderes allí, para que esos hermanos puedan ser adoctrinados, para que esos hermanos sean fundamentados. Todos esos musulmanes que se acaban de convertir, que son muchos, son miles que se han convertido a Cristo en toda esta crisis. Dios permite todas estas cosas por una razón. A través de esta crisis, tantas personas que no tenían idea nunca de que iban a conocer al Señor, han conocido a Jesucristo. Ahora, hermanos, tienen que ser adoctrinados, tienen que ser fundamentados en la palabra del Señor.
como lo que estamos diciendo ahora mismo. Hermano, es realmente importante, importantísimo, que una vez que nosotros nos convertimos, que nos afirmamos en el Señor, nosotros tengamos compromiso con Dios. Hoy en día hay iglesias, hermanos, de miles y miles y miles de miembros. Hay iglesias también de poquitos miembros. Y en todas las iglesias, hermanos, solamente encontramos un grupito de personas que sienten el compromiso con Dios. Solamente un grupito. En la mayoría de las cosas que se hacen en la iglesia, casi siempre es un grupo que lo hace. Hermano, la iglesia es del Señor y el compromiso con el Señor es de todos, de cada hermano, de cada miembro de la iglesia. Usted que ha recibido a Cristo, que ya se bautizó, que está en el Señor, recuerde, hermano, que el compromiso es de todos. No podemos señalar, no, que le toca a la pastora, no, que le toca a los líderes. No, hermano, es de todos. El compromiso es de toda la iglesia de Jesucristo. Usted es de Jesucristo, yo soy de Jesucristo. Bueno, todos tenemos que sentir este compromiso de llevar la palabra, de buscar las cosas del Señor. En otra cosa que dice que estaban los hermanos en comunión era también en las oraciones, hermano. Esta es la quinta cosa. También estaban, hermanos, juntos en las oraciones. Cuando iban por las casas, dice la palabra que iban en las casas y en el templo, que era el templo que había de los judíos. Cuando se reunían ahí, oraban. En las casas oraban, hermanos. Sabemos que eran muchos porque habían tantos miles de hermanos ahí. Pues entonces en muchas casas se oraban y estaban orando y buscando al Señor. Hermanos, a veces nosotros sabemos que en la mayoría de las iglesias, el culto de oración es donde menos personas van. El culto de oración, cuando como sabemos debe ser el más importante. Cuando yo fui a la iglesia donde estoy ahora allí en la Florida, el culto de oración no existía. No existía. Lo habían eliminado por tantas preocupaciones, por tantos asuntos, por tantas cosas. Hermanos, y lo más importante es el culto de oración. Entonces, cuando vemos que una iglesia elimina el culto de oración porque hay otras cosas que hacer, hermano, la situación está mal. Es penosa, es terrible. Hermano, los hermanos estaban siempre en la oración, siempre de acuerdo unos con otros. Es importante, hermanos, que nosotros recordemos que no es nada más, por ejemplo, la hermana Esther, que es una mujer tremenda de oración, el Señor la bendiga y la siga usando con poder, que es digna de admirar. Y la pastora y los hermanos que están aquí, que oran, hermano, no es de un grupito. Hermano, la responsabilidad de cada uno de nosotros, de todos, es la responsabilidad, hermano, de la oración, de comprometernos con el Señor. Es tan fácil, ¿verdad? Ok, voy a una iglesia, ay, me encanta la iglesia, cuánta gente, qué lindo. Hermano, pero para que una iglesia sea bonita, para que una iglesia crezca, para que tenga lo que hay aquí, por ejemplo, hermano, hay gente que están dando el todo por el todo. Hermanos, y eso no debe ser solamente de 2 o 3, eso debe ser de todos nosotros. Es importante, hermanos, que todos sintamos ese compromiso con Dios y con nuestros líderes también. Que tenemos, hermanos, que unirnos en lo que hay que hacer. No dejarlo, que otro lo haga, no. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, mi mamá a veces le decía a uno, somos muchos hermanos, éramos 12, fulana esto. Y yo decía, dígale al otro. Y él decía, esto, dígale al otro. Entonces mamá decía, el perro manda al gato, el gato manda al ratón. Hermanos, es importante que nosotros sintamos que es mi responsabilidad, no la del otro, hacer las cosas que tenemos que hacer, lo que hay que hacer para el Señor, sea lo que sea. Que todos, hermanos, nos sintamos, hermanos, en esa unanimidad, como estaba la iglesia primitiva. Yo pensaba esta mañana, si la iglesia primitiva hubiéramos sido nosotros, como estamos nosotros hoy en día, hermanos, estuviéramos perdidos porque el evangelio no hubiera llegado a ningún sitio. Porque, hermano, no queremos hacer nada, no hacemos nada. Y si hacemos un poquito, pensamos que hacemos mucho y no podemos hacer más. Hermanos, aquella gente estaban completamente comprometidas con el Señor. Estaban completamente comprometidas en todas las cosas de Dios. Sacrificaban el todo por el todo. Incluso sus vidas no lo estimaban, hermano, como nada importante. Hermanos, sus vidas estaban completamente al servicio del Señor. Si vemos la iglesia primitiva hoy en día, la podemos ver en la iglesia que está sufriendo allá en el Medio Oriente, hermano. Ese es un retrato y que el Señor ha permitido para que nosotros veamos cómo es, hermano. Que esa gente cuando se convierte en el Señor, saben que pueden morir primeramente en sus propios familiares. Eso aquí se sabe de más. Y sin embargo, cuando sienten el llamado del Señor, reciben al Señor, reciben a Cristo como su Salvador, hermano, y saben que pueden morir, pero lo hacen, lo entregan. Yo acabé de leer un libro, creo que lo traje para prestárselo a Carolina, tengo que buscarlo. Es de Sueños y Visiones, está en inglés. Se llaman Sueños y Visiones.
cómo Dios está obrando. Yo sé que ustedes todos han oído aquí, pero hay tantos testimonios en ese libro que hacen a uno pensar, Señor mío, ¿qué yo estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada. Y a uno le da pena, le da dolor, que cómo es posible, hermano, que esta gente sacrifiquen todo por el todo. Había una muchacha que se llamaba Fátima, y esa muchacha en Saudi Arabia es de los lugares, hermano, más difíciles. Recuerden que allí es donde está la Meca, allí es que está la piedra esa donde los musulmanes van y dan vuelta, y ese lugar allí, los que se dan cuenta, tienen una policía secreta, y la gente que se dan cuenta que no son de ellos, los matan. Tienen un verdugo ahí que mata a la gente en este siglo XXI, hermano. Esto parece increíble, pero es cierto que está pasando. Y esa muchacha allí en Saudi Arabia, a través del internet, empezó a ver algo de eso, del evangelio, y empezó buscando y recibió a Cristo. Nunca se congregó en ningún sitio. Recibió a Jesucristo como su Salvador y se metió entonces con otro grupito más, hizo un blog y empezaban a predicar la palabra del Señor ahí en el internet, hasta que un día la descubrió su hermano. Un día su hermano la descubrió, como que sospechaban algo, entró a su habitación mientras ella trabajaba, chequeó los libros, las cosas, vio literatura, poemas que ella escribía para el Señor, y esta muchacha dice entonces, este es el hermano, chequeó la computadora, entonces vio todo. Cuando ella llegó, la agarró, la golpeó severamente y la encerró en el cuarto a ella. Y ella, un ratito antes de que él la sacara, ella escribió otro poema y lo tiró otra vez al internet. Como al minuto de darle el clic, entró el hermano, la volvió a sacar. Primeramente la golpeó delante de los padres, de toda la familia, y después la sacó el hermano y la quemaron viva. Esa muchacha de unos 26 años de edad. Hermanos, y esto está pasando así. Gente que saben, hermanos, que su propia familia, su hermano era un clérigo de esos. Y hermanos, ellos hacen estas cosas porque tienen, hermanos, que salvar el honor de la familia. De esa manera que la salva, matando a la persona que ha recibido a Cristo. Hermanos, estas personas se sacrifican de esa manera por amor al Señor. Saben, ella sabía lo que le podía pasar. Ella sabía que si la descubrían eso le iba a pasar. Sin embargo, hermanos, sin nunca haber ido a una iglesia, sin nunca haberse congregado, estaba ya testificando y hablando la palabra del Señor. Sabiendo que le iba a costar la vida, ella siguió haciéndolo, hermanos. Y lo hizo para la gloria del Señor. Es una mártir esta muchacha. Hermanos, y nosotros, hermanos, como si nada, con tanta facilidad, la palabra del Señor cumpliéndose ante nuestros propios ojos, el fin del mundo aquí a nuestros ojos, y nosotros, hermanos, como si nada. Hermanos, es necesario que nosotros despertemos como iglesia del Señor, que nosotros nos afirmemos, que nosotros dejemos ya de jugar. Si hay un tiempo, hermano, cuando la iglesia tiene que dejar de jugar a la religión, es hoy en día. Dejar de jugar a la iglesia es hoy en día, hermanos. Hoy es el día en que nosotros tenemos que ver, cuando la palabra dice que levantemos nuestros ojos, nuestra redención se acerca. Hoy es el día, hermanos, que ya es necesario que todos los que están en la iglesia, los que vienen, gloria a Jesús, los que vienen regularmente, aunque no hayan recibido a Cristo, que los reciban ya y que empiecen a caminar. Los que están escuchando por primera o segunda o tercera vez, que se afirmen en el Señor. Hermanos, ya hay que dejar este juego. Ya hay que dejarlo, hermanos. El Señor viene. No estén perdiendo su tiempo aquí. No perdamos nuestro tiempo. Es necesario, hermano, que si estemos en lo real, sirviéndole, buscándole al Señor, y no solamente en un jueguito que voy y vengo. Cuando me da la gana estoy aquí, cuando no me da la gana me voy y sigo haciendo otra cosa. No, hermanos, es tiempo ya de que la iglesia del Señor se decida a servirle al Señor, a hacer lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Gloria a Jesús, te adoramos, Señor. Los otros días escuchaba una ilustración. En español se oye un poquito fea, una parte de ese. Dice que la iglesia es como, en la iglesia hay dos grupos de personas. Dice que unos son pilares, son pillars, y los otros son caterpillars. O sea, unos son pilares, los pilares, hermanos, son los que agarran la iglesia, los que la sostienen, los que mantienen la edificación. Hermano, los caterpillars simplemente caminan debajo, se mueven debajo, se benefician de lo que los otros hacen. Pero hermano, Dios quiere que todos seamos pilares. De una u otra manera, el Señor quiere que seamos pilares, que hagamos algo, que nos movamos en lo que se está haciendo, que nos interesemos en lo que se está haciendo. A mí por muchos años siempre me preocupaba la parábola de los talentos. Porque yo siempre me veía como el que tenía uno y lo ha enterrado. Siempre yo me veía así. Y yo le digo a ustedes que siempre yo he tenido terror a que
a que me echen las tinieblas de afuera. Pero últimamente he estado pensando en eso, hermanos. El Señor al que le dio 5 a uno tenía capacidad para ejercer esos 5 talentos. El Señor se los dio, esos 5 talentos. Dio a otro que tenía capacidad para esos 5 talentos. Hermano, a otro dio 1, porque era la capacidad que tenía. Hermano, si el Señor a usted nos ha dado un talento, usted a mí nos ha dado un talento, hermano, usémoslos. A veces creemos, no, que yo no puedo hacer mucho porque yo no estoy al frente o no hago esto o lo otro. Hermano, lo que usted puede hacer, eso fue lo que el Señor le dio. Un talento. El problema no estaba en tener un talento, el problema estuvo en enterrarlo y no hacer nada con él. Hermano, cualquiera que sea lo poco que usted puede hacer, lo poco que podemos hacer por el Señor, hagámoslo. Y hagámoslo ahora, hermano. Pongámonos al servicio, hermano, de la pastora, de los líderes, de lo que hay que hacer, hermanos. Porque la mies, como dijo el Señor, es mucho. Los obreros son pocos, hermano. Hay tantas personas que no conocen al Señor, hay tanto trabajo en la iglesia. ¿Por qué razón tenemos que cargarlo uno, hermano? Cuando todos somos llamados a ser pilares, todos quizás no darán fruto al 100% o ni al 60%, pero a 30% podemos dar entonces. Hermano, por eso Dios no puso todo tiene que ser 100%. No, porque Dios sabe que vemos algunos que somos tan poquitos, que no tenemos la gracia que tienen otros para hablar mucho y testificar, hacer tantas cosas. Pero Dios a cada uno le dio algo. Hermano, el algo que el Señor le ha dado, hermano, usémoslo. Usémoslo. Hoy es el día de usarlo. Hoy es el momento, hermano, que nosotros tenemos que hacer. Con lo que el Señor nos ha dado, hacerlo, hermanos amados. Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo y no vamos a dejárselo a un solo. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Hay una canción bella que a mí me encanta que dice, no quiero ser como los 5,000 que disfrutan el milagro. Dice, quiero ser como los 12 que recogen los pedazos. Hermanos, que nosotros seamos de los 12 que recogen los pedazos, de los 12 que se comprometieron con el Señor. Es fácil, ¿verdad? Que uno, disfrutar del milagro, de las bendiciones, No, hermano, seamos de los que estamos ahí trabajando, ayudando. Fíjese que yo pensaba en Andrés, cuando el Señor le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar para dar la comida a tanta gente? Yo imagino que Felipe habrá dicho, no sé, a lo mejor, quizás no. Y sin embargo sale Andrés por ahí le quitó, parece al muchacho, los 5 panes y los 2 peces y los trae. Él sabía que no era nada para esa multitud. Pero hermano, ellos ya recuerden cuando el Señor los llama, cuando ellos los siguieron, ellos entendieron ya que ese era el Mesías, que ese era el Redentor, que era algo más que un hombre, que no era un hombre común y corriente. Y por eso yo creo que Andrés se atrevió a traer esos 5 panes y esos 2 peces al Señor. Y el Señor entonces, hermano, se glorificó, hermano. Ellos hicieron algo hizo. Él pudo traer esos panes y esos peces, lo poquito que pudo hacer, lo hizo. Quizás Felipe se atrevió a decir, bueno, tú podrás hacerlo, Señor. Hermano, esos se comprometieron con el Señor y el Señor entonces se glorificó. Vieron entonces la gloria del Señor manifestada allí. Hermano, y entonces ellos fueron los que pudieron recoger los pedazos, hermanos. Porque estaban allí cooperando con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos, hermanos, de los 12 que recogen los pedazos, de los 12 que están aquí orando, de los 12 que están ayunando, los 12 que están con el Señor en su momento de necesidad, hermanos. Es lo que el Señor quiere para su iglesia, hermanos. Es lo que el Señor quiere para cada uno, hermanos, para cada uno. Yo quiero hacer énfasis en esto. Es para cada uno, no es para un grupito, es para todos, hermanos. Que todos llevemos la carga, que todos, Señor, seamos pilares, que todos carguemos este lugar, que caminemos todos ayudando en lo que el Señor nos permita ayudar, que ayudemos, hermanos, sea económicamente, sea trabajando, sea orando, sea ayunando, hermanos, que todos seamos parte de esta obra, de esta labor. Gloria al Señor, hermano, que el Señor permita que nosotros seamos de la gente que empujamos la carreta. Hermano, que le empujamos, no de los que nos subimos arriba, entonces le hacemos el trabajo tan difícil a los que están empujando, hermanos. Que el Señor quiere que nosotros seamos, fíjese, no sé si usted habrá visto esas películas de antes del oeste, cuando se caminaban con las carretas y había, ¿verdad? No habían calles, entonces se atrabancaban
la rueda en el lodo cuando llovía y tenían varios hombres que tratar de empujarla y mientras empujaba ahí se llenaban de lodo y de sucio. Hermano, así es la iglesia ahora mismo, hermano. En la suciedad que estamos en el mundo, hermano, tenemos nosotros que en vez de estar arriba haciendo la pesada, nosotros empujemos la carreta, ayudemos, hermano, para que esto siga, para que la obra del Señor siga caminando, para que el nombre del Señor siga siendo glorificado, para que más almas puedan venir a los caminos del Señor, amados hermanos. Hermano, esta es la segunda cara de la moneda, amados hermanos. El Señor, yo sé que el Señor se glorifica cuando nosotros cooperamos económicamente, cuando nosotros, ¿verdad?, ayudamos a Dios. Pero hermano, Dios quiere algo más que dinero. Dios quiere más que diezmos y que ofrendas. Dios quiere algo más. Dios quiere más que una visita los domingos. Hermano, Dios quiere algo más. Dios nos quiere a nosotros, a su persona. El Señor la quiere aquí completamente dada a Él, entregada a Él. El Señor quiere algo más. Los diezmos son importantes porque la iglesia tiene que caminar y hay que ayudar a todos esos misioneros que están ahí, hermanos. Pero es algo más que dinero, hermano. Es su persona, hermano, que el Señor quiere. Es el talento que el Señor le ha dado a usted, que el Señor quiere que usted lo use aquí, lo ponga a disposición de su obra, de su nombre, para que el nombre del Señor sea glorificado, hermano. El Señor nos quiere a nosotros para que nosotros, hermano, un día lleguemos allí a la patria celestial y aunque sea solamente un talento que tengamos, hermano, el Señor pueda decirnos: sí, buen siervo, venciste, llegaste, entraste, hermano. Que el Señor nos lo pueda decir también a nosotros, amados hermanos. Esta es la segunda cara de la moneda, hermano. La primera, recapitulando, la primera es esa, que le abramos la puerta al Señor. Amigo que está aquí, ábrale la puerta al Señor de su corazón, permítale al Señor entrar a su vida y después comprométase con el Señor, bautícese, afírmese en la palabra del Señor y comprométase 100% con el Señor en la obra del Señor, hermano. Estas son las dos caras de la moneda. Dios los bendiga, gloria al Señor, gloria a Jesús.